Bienvenidos a este webinar sobre IA, Inteligencia Artificial en Radiología, con resultados reales. Aprende lo que sí funciona y lo que debes evitar. Esta es una serie de webinars que IMEX realiza durante todo el mes, iniciando desde el mes pasado, y vamos a continuar con una serie de temáticas bien interesantes para todo nuestro público objetivo. Los invitamos a que consulten nuestra página web para revisar qué otras temáticas estamos teniendo este mes y los siguientes. Nos da mucho gusto tener invitados especiales de diferentes partes de Latinoamérica. En este momento tenemos 40 personas que nos están acompañando y se están sumando cada vez más. Mi nombre es Juan David Fajardo, soy el vicepresidente comercial de IMEX a nivel global. Estoy basado en Bogotá, Colombia. Y nuevamente estamos viendo personas que nos acompañan de México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, entre otros países. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todos ustedes. Quisiera darle la bienvenida y una presentación a una persona muy estimada en el equipo IMEX. Se trata del doctor Jorge Marín, quien es neuroradiólogo y cofundador de IMEX. El doctor Jorge Marín es radiólogo con más de 22 años de experiencia en Colombia y España. Ha sido jefe en instituciones como el CETIR, Hospital Doc de Mayo y Hospital San Rafael. Es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en radiología de la Universidad Nacional y posee el diploma europeo en neuroradiología del ESNR. Actualmente integra el grupo de investigación Imagine en la Universidad de los Andes y es profesor asociado de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Marín, y le cedo la palabra. Nuevamente, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Bueno, muchas gracias a todos a los que se han inscrito. Son aproximadamente 600 personas inscritas. Ahora ya están en conexión 42. Y bueno, ante todo, pues es dar continuidad a este ciclo de formación y de actualizaciones y en algo que nos toca y que nos inquieta, como es la inteligencia artificial. Con ese propósito, pues yo creo que como es un tema en el que todos tenemos muchas preguntas, tenemos mucha ansiedad y para eso pues siempre nos debemos apoyar en las personas con más experiencia y que sean una guía, y por eso tenemos este formato en el cual como invitado muy especial el doctor Antonio Luna Alcalá nos va a guiar en su experiencia y como cualquier tecnología en vinculación, repito, la parte fundamental es guiarnos de las personas que definitivamente están involucradas, y definitivamente Antonio es una de ellas y es referente internacional. Antonio, parte de ser un mentor para mí, un guía en muchas cosas de las que hago, y tengo pues el placer de ser su amigo desde hace años, y no solamente me guía pues en temas médicos, sino en, en temas empresariales. Y bueno, Antonio, eh, expresidente de la Asociación, de la Sociedad Española de Radiología, actualmente director médico de HealthTime, una compañía que lidera en España y toda la adopción de nuevas tecnologías desde hace ya más de 50 años, y es ahora editor internacional de Radiographics. Antonio, muchas gracias por tu participación y por siempre estar atentos, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, para enseñarnos y guiarnos. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, IMEX, por organizar esta serie de webinars y por contar conmigo.
Y si os parece, comparto la presentación y empiezo ya, si te parece bien. Sí, solamente un preámbulo. Antonio va a hacer una presentación. Al final van a ver un ítem para hacer sus preguntas y pues estas las haremos al final. Muchas gracias. Un segundo. ¿La veis o no la veis? Aún no, doctor Aún Antonio. no, Antonio. Estamos. Solo puede ver administrando. En tu pantalla, a la derecha del Yo tengo botón doble micrófono, pantalla. Sí, el botón de compartir lo tengo. Me dice configuración de seguridad y privacidad. ¿Ahora? Aún no, Antonio. Pues que no sé lo que pasa, perdona, pero yo utilizo Teams todo el tiempo, pero no sé por qué no me deja compartir. Es que me dice compartir contenido e incluir sonido. Y luego el modo moderador Whiteboard, PowerPoint y hacer live no están disponibles durante este modelo. Me dice compartir pantalla, configuración de seguridad y privacidad. Aquí está, ya está. Vale. Un segundo. Sí. Por No hay problema. Disculpar. Vale. Ahora creo que sí. ¿Ahora? Sí, Ahora Antonio. sí. Perfecto. Ahora. Muy bien, perdonad por el No, disculpar. no hay lío. Gracias, Bueno, Antonio. pues nada. Aproximadamente la próxima media hora vamos a intentar ver cuál es el papel del radiólogo ante la inteligencia artificial, lo que se llama la radiología 4.0. Yo soy el director médico y uno de los dueños de HT Médica. HT Médica es una empresa privada en España, que tenemos 29 centros de diagnóstico por la imagen. Estamos dentro de 14 hospitales privados y también tenemos un negocio de anatomía patológica, donde gestionamos 5 departamentos de anatomía patológica en hospitales privados y estamos en 9 comunidades autónomas diferentes de España. Somos un grupo de los más grandes de España y bueno, nos gusta ser bastante innovadores. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, HT Médica tiene 3 negocios, principalmente, como he dicho, de radiología, anatomía patológica, y hace 4 años fundamos una empresa de inteligencia artificial para anatomía patológica. Con esto solo quiero decir que tenemos experiencia. Ahora una empresa que se ha desligado del grupo, que seguimos siendo accionistas, pero vuela solo, que ya hemos tenido una experiencia de éxito de medicina translacional, de trasladar de tecnología desarrollada para resolver problemas y que tiene sentido llevarla al mercado porque hay una necesidad de la misma. Nosotros cuando vemos la curva de adoptación de las nuevas tecnologías, cuando nos vamos a la izquierda, ¿no? Nosotros siempre nos gusta situarnos entre innovadores y adoptadores tempranos, porque lo que siempre hemos hecho es cualquier tipo de tecnología intentar tenerla dentro de nuestro grupo de forma temprana y desarrollarla. Y esto es lo que llevamos haciendo años. Lo más habitual en empresa privada, por lo menos en Europa, es tener un perfil más bien conservador, donde la adopción de la tecnología es tardía, cuando ya está madura. No esto no es ni mejor ni peor, simplemente son diferentes perfiles. Entonces, básicamente voy a explicar algunos cuál es el proceso de la digitalización en el mundo y en radiología, cuáles son los conceptos y uso de la IA en radiología y cómo adoptar la IA en un entorno clínico. Cuando vemos a la mayor cadena de supermercados del mundo, Walmart, podemos ver
que hace más de 1 millón de transacciones de clientes a la hora, lo cual es un montón de información, 2,5 petabytes a la hora. Con esto, por ejemplo, hace ya más de una década vieron que cuando había un huracán, la gente compraba todas las cosas que son esperables, tablones, papel higiénico, agua, pero, por ejemplo, descubrieron con el manejo del Big Data que se agotaban los Pop-Tarts de Kellogg's, estas tartaletas, y esto realmente no tenía una correlación que fuera esperable. Y sin embargo, por la explotación del Big Data pudieron ver que existía esa tendencia. El Big Data es fundamental a día de hoy en la incorporación, en la toma de decisiones. No hay ninguna empresa, no hay ninguna organización que no deba basarse en la toma de decisiones basada en datos. Y el Big Data nos permite describir fenómenos que no son aparentes a simple vista, de forma que podemos tomar decisiones sin que sea precisa la intervención humana. También nos permite predecir lo que va a ocurrir a partir de una situación. Por ejemplo, Rolls-Royce cambió el mundo del negocio de los motores de aviación, ya que cambiaron de vender motores a vender horas de vuelo, porque en cada motor tenían más de 100 sensores y eran capaces de predecir cuando un avión se iba a estropear y lo bajaban a tierra, y en horas no, y optimizaban el uso de esos aviones. Y luego también nos puede ayudar el Big Data a prescribir o recomendar una opción en concreto. Es decir, ante determinada situación nos puede decir cuál es la acción más correcta, esperable. Esto, por ejemplo, por ejemplo, IBM, con el programa Watson, durante mucho tiempo llegaba a igualar la toma de decisiones de un oncólogo hasta en un 90% en algunas situaciones. El problema del Big Data es que no tiene en cuenta el contexto, y esto puede conducir a tomar resoluciones erróneas, ya que a veces no tiene en cuenta todo el fenómeno, un proceso. Y aquí es donde la inteligencia artificial y principalmente el Machine Learning nos puede ayudar a combinar diferentes predictores y fuentes de datos, y nos permite refinar las conclusiones derivadas del análisis del Big Data, también la causalidad de los datos que se obtienen del Big Data y descartar correlaciones espurias. Como dice este chiste, lo que todo esto nos lleva, el uso del Big Data y la inteligencia artificial, es que no la opinión del hypo, que es la persona mejor pagada de una organización, sea la que manda. Deberíamos cambiarlo por la toma de decisiones basada en datos. Un ejemplo práctico de esto fue como la NBA en 2009, Doc Rivers, como entrenador de los Boston Celtics, utilizando analítica de datos de los jugadores, que le permitía saber a lo largo de una temporada cómo variaban, desde dónde tiraban mejor los últimos 5 minutos, cómo cambiaban sus patrones. Esto fue revolucionario y ganó una liga utilizando este tipo de analítica de datos. O también, como en esta película Moneyball, que seguramente muchos de ustedes han visto, como en la industria del béisbol también un equipo de bajo presupuesto basado en analítica de datos fue revolucionario los resultados que obtuvo. Tenemos factores que hacen imparable la digitalización. Por un lado, el progreso de la computación, la ley de Moore, que nos dice que cada año se dobla la capacidad de computación. Esto cada vez nos permite un mayor análisis de data. Ahora estamos ya en la proximidad de entrar en la era de la computación cuántica, que dará un salto muy importante en lo que nuestra capacidad de computación. También siempre lo que suele pasar es que la capacidad de computación siempre va por debajo del crecimiento del universo digital. A día de hoy nuestro universo digital se mide en yottabytes, pero el crecimiento es exponencial. Y cuando hablamos exponencial es que se multiplica de manera masiva, ¿no? Entonces en el futuro próximo estaremos hablando de blontobytes, y para tener este tipo de capacidad de análisis de datos necesitaremos de la computación cuántica. Luego los nuevos protocolos de Internet, como el IPv6, que nos permite saber el origen de cada equipo conectado a Internet, nos dan mucha mayor flexibilidad de información. Y luego también las redes, ¿no? Ya tenemos las redes 5G, estamos en los albores de que empiece el 6G,
y por eso, por ejemplo, en los últimos meses en nuestro país hemos visto cómo la cirugía robótica se multiplica y es una realidad y básicamente la cirugía robótica a distancia va a ser un estándar en todos los departamentos de cirugía, gracias a las nuevas redes. La densidad digital es el número de personas, cosas o procesos con conexión persistente a Internet en una organización o en un país o en una zona. Ahora mismo tenemos prácticamente más de 31.000 millones de dispositivos conectados y esto ha hecho que se cambien modelos de negocio. Por ejemplo, en España ya cada vez más usual que la gente no se compre un coche o el segundo coche, sino que lo alquile en las grandes ciudades cuando le hace falta, coches eléctricos que lo coge en un punto y lo deja en el otro punto donde tú llegas y tan solo lo alquilas por minutos o por horas, ¿no? Esto están cambiando totalmente nuestros conceptos habituales. Ya centrándonos en la radiología y en la sanidad, tenemos que saber que el 30% de los datos del mundo totales son de salud. Y de esto el 90% son de imagen médica, es decir, el 97% vienen de la imagen médica, lo cual hace que la radiología en particular sea carne de cañón de la inteligencia artificial y del Big Data. Un departamento de radiología tiene muchas fuentes de información, tiene una enorme variedad de datos que pueden ser analizados y reforzados con algoritmos de inteligencia artificial. Y básicamente, de una forma muy básica, los podemos clasificar en estructurados, aquellos que tienen un modelo definido o tienen un campo de registro, como puede ser, por ejemplo, la información del paciente, los datos DICOM, o no estructurados, que son los que no tienen un modelo organizado, como puede ser, por ejemplo, un informe radiológico en texto libre. Lo que tenemos que hacer para explotar estos datos es organizarlos, estructurarlos. Y esto es una cosa que nos para hablar, hoy no tenemos tiempo, pero tenemos que establecer una política de datos dentro de nuestro departamento de radiología para poderlos estructurarlos, porque cuando los estructuramos, todo lo que puede ser, por ejemplo, un informe radiológico de texto libre de un carcinoma de próstata, pues podemos saber cuál es el ID, la fecha de nacimiento, el sexo, qué tipo de imagen se la ha hecho, si se ha segmentado el volumen prostático o no, cuál es el nivel de PSA, si ha hecho una biopsia previa, si no, si tiene una lesión, dónde se localiza, el PIRADS. Y todo esto, si lo tenemos organizado en tabla, es mucho más fácil explotarlo y sacar correlaciones entre todos estos datos. Entonces, para acabar esta primera sección, básicamente tenemos dos conceptos que se interrelacionan. Por un lado, la inteligencia artificial, que es un campo de la informática que desarrolla sistemas que son capaces de realizar tareas normalmente asociadas a la inteligencia humana, y el Big Data. Que el Big Data, como hemos visto, es toda información que debido a su volumen, variedad o velocidad, es demasiado compleja para ser adecuadamente procesada o analizada con software convencional y necesitamos de inteligencia artificial. Y esta relación siempre es íntima e inseparable. Cuando hablamos de inteligencia artificial en radiología, hablamos de Machine Learning y de sus subtipos, el Deep Learning, no. Y dentro del Deep Learning, la estructura más habitual, la aproximación más habitual es las redes convolucionales neuronales, que son estructuras virtuales compuestas por capas de inputs y de outputs y con capas intermedias. Y lo que hacen estas redes se llaman neuronales porque imitan a una neurona. Y vamos a ver cómo funciona una neurona. Si nosotros, por ejemplo, vemos una mamografía, nosotros como radiólogos lo que hacemos es analizar determinados patrones. Por ejemplo, si lo simplificamos y decimos que solamente vemos el contorno y la densidad de una mamografía, podemos ver que si asignamos bien definido un 1, mal definido, bien definido un 0, mal definido un 1, que sería maligno, y densidad baja, un 0, que sería normal, y alta, un 1, podemos ver que si diferenciamos las zonas bien definidas de las mal definidas y las bajas de la alta, podríamos diferenciar los 0 tejido sano y 1 cáncer. Pues bien, si hacemos una matriz, podríamos diferenciar la zona espicular y de alta densidad como maligna, que es lo que está en la parte superior, y la de abajo, el tejido normal. Y esto es lo que hace una red convolucional neuronal. Básicamente, entrada le damos la mamografía, hay una red intermedia que define determinadas características del tejido, como bien definida, mal definida o de alta y baja densidad, y se asigna
como una categoría u otra. Hay que recordar que no solamente tenemos inteligencia artificial interpretativa, que es la que nos ayuda a diagnosticar, también tenemos la inteligencia artificial basada en texto. La imagen, hay un subtipo de inteligencia artificial muy característica en radiología, que es la radiómica, que permite extraer características cuantitativas de alto rendimiento a partir de imágenes médicas adquiridas de forma rutinaria. Esto nos da información cuantitativa que va más allá de las características de imagen tradicionales visibles a simple vista. Y las aplicaciones clínicas, básicamente las más importantes de la radiómica, están en imagen oncológica, aunque podemos hacerlo para otro tipo de aplicaciones. La radiómica es muy exigente en los protocolos de adquisición. Después de adquirir un protocolo, lo que hacemos es una segmentación de un órgano o de una lesión de forma idealmente automática, pero muchas veces manual, lo cual lleva tiempo. Después hacemos un preproceso de la imagen, la normalizamos, hacemos un análisis de los histogramas y se hace un ajuste del tamaño de la imagen, y luego, utilizando redes convolucionales neuronales, lo que hacemos es extraemos los hallazgos significativos para la intención final de nuestro modelo. Habitualmente hay 256 hallazgos radiómicos. Seleccionamos los que sean significativos. Y esto, con ello, y habitualmente los mezclamos con información clínica y analítica o de otras fuentes, y podemos crear un modelo clínico, que puede ser, por ejemplo, un nomograma. El problema de la radiómica a día de hoy es que es muy exigente técnicamente y poco reproducible. O sea, aunque hay muchos modelos que dan resultados muy llamativos, en un centro, cuando los llevamos a otro centro, realmente los resultados no son reproducibles. Y en radiología ya sabemos que todo lo que sea difícilmente reproducible no suele imponerse su uso clínico. Por otro lado, basado en texto, tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de dotar a los ordenadores de la capacidad de entender el lenguaje hablado y escrito del mismo modo que los seres humanos. El procesamiento del lenguaje natural nos ayuda a extraer información muy valiosa de los datos sin estructurar basados en texto y acceder a esta información que nos permita comprender de forma diferente los datos. Toda la inteligencia artificial en el mundo actual se basa en el uso de datos. Los datos habitualmente son el petróleo de la inteligencia artificial. En general, los datos son caros, son de mala calidad y es necesario normalizarlo y anotarlo. Y esto lleva hasta el 80% del tiempo de un proyecto. Además, hay escasas bases de datos que sean públicamente accesibles, con lo cual esto limita mucho el desarrollo de la inteligencia artificial. Y es tan importante la cantidad como la calidad. Uno de los temas más importantes del que ya hemos hablado hablando de la radiómica es la segmentación. La segmentación manual lleva muchísimo tiempo y cada vez tendemos a crear más modelos de segmentación automática, que ya recientemente tenemos ALLA, tanto de resonancia como TAC, que permiten una segmentación muy óptima de muchos órganos, y empieza a tener mayor calidad la segmentación automática o semiautomática también de las lesiones. Y este es un paso muy crítico. Si la segmentación la hace un estudiante de medicina, la solución final de inteligencia artificial será calidad estudiante de medicina. Si la hace un experto, será nivel experto. Pero los expertos están poco dispuestos a hacer segmentaciones y esto limita mucho el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de alta calidad. Otro tema es la calidad de los datos en inteligencia artificial. Se clasifican de nivel de A a A. Los A son los de mayor calidad, que es donde hay un patrón oro disponible, están etiquetados, son significados por una necesidad clínica y con potencia estadística suficiente. Y la calidad del dato también es otro factor crítico en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Las técnicas tradicionales de aprendizaje supervisado, solo como se han hecho la inteligencia artificial en radiología hasta ahora, requieren conjuntos de datos completamente etiquetados. Y esto ya hemos visto que es un problema. Sin embargo, tenemos nuevos modelos
de desarrollo de aprendizaje automático no supervisado que se entrenan con conjuntos de datos no etiquetados con el objetivo de detectar automáticamente las relaciones entre los datos. Esto permite a los modelos aprender patrones, generar sus decisiones o hipótesis de forma independiente. Probablemente una aproximación más realista es un método supervisado, como por ejemplo el aprendizaje activo o el active learning, donde hay una combinación de ambos, del supervisado y del modelo de aprendizaje automático. El active learning clasifica las muestras no etiquetadas según su potencial utilidad o contenido informativo, y esto nos permite que demos feedback continuo a través de que cada vez que utilizamos la inteligencia artificial y tengamos un resultado dispar, podríamos tener comunicación con el creador del programa y decirle cuál es el caso problema, etiquetarlo y darle feedback. Ellos seleccionarían el caso, verían que tengan la calidad suficiente para reentrenar de forma continua el modelo y mejorarlo. Y esto probablemente es una estrategia de las que vamos a ver que todavía tiene poca imposición en el mercado, pero va a hacer que las relaciones entre vendedores de IA y desarrolladores de IA y los usuarios tengan que ser más activas para mejorar los modelos. Ya centrándonos en las aplicaciones clínicas en radiología, 2018 fue el año del despegue de la inteligencia artificial en radiología. Y cuando nos vamos a ese año podemos ver que de las aplicaciones aprobadas por la FDA, el 80% era para radiología. Y este porcentaje del 2018 ha ido aumentando y todavía se espera que aumente en los próximos años. Es decir, de las aprobaciones de la IA, de las aplicaciones aprobadas por la FDA o C, la mayor parte es de radiología. Esta es la famosa frase de Geoffrey Hinton, un pionero de inteligencia artificial, al que le dieron el Nobel de Física en 2014, y que nos dijo que si trabajara como un radiólogo se vería como el coyote en los dibujos animados sobre el precipicio, ¿no? A punto de caer. Y que dejáramos de entrar radiólogos porque en 5 años ya no harían falta, porque la inteligencia artificial lo sustituiría. Todo el mundo, en todas las conferencias que yo he ido en los últimos años, siempre dice que este hombre se equivocó. Y puede ser que se equivocara, pero quizás solamente se equivocó en el número de años, no en el final. Lo vamos a ver por qué digo esto. Cuando vemos la radiología, que solo utilizamos principalmente la radiología diagnóstica, que solo utilizamos la vista, podemos ver que no otro órgano, que somos carne de cañón de la inteligencia artificial comparado con otras especialidades que utilizan, por ejemplo, más otros sentidos, como por ejemplo las manos. Aunque también, como hemos hablado de la cirugía robótica, todo el mundo va a verse afectado de forma muy importante por la inteligencia artificial. Al final, los radiólogos podemos ver esto como una amenaza o como una oportunidad, pero lo que sí que está claro es que somos la puerta de entrada de la inteligencia artificial en los sistemas de salud, y esto es una oportunidad en mi visión, que comparto con este visionario de la inteligencia artificial, Sasha Lobo, que decía que teníamos que pensar que nosotros somos vanguardia digital y que está seguro que los radiólogos sobrevivirán. Los radiólogos probablemente que no usen inteligencia artificial sí que reemplazarán a aquellos que no, porque bueno, realmente esta frase muy famosa creo que ya se ha quedado incluso obsoleta, porque es que ya realmente los radiólogos todos usamos inteligencia artificial, aunque muchas veces ni lo sepamos. Este es un dibujo del futuro cercano del radiólogo, donde seremos superhéroes, donde manejaremos mucha tecnología, y realmente nuestro papel pueda ser manejar toda esta tecnología, pero sobre todo integrarla con la práctica clínica, integrarla con el entorno, con el contexto, como hemos visto antes con el Big Data. Y probablemente estas sean las capacidades que tengamos que desarrollar en los futuros radiólogos. A día de hoy, la IA nos ayuda o potencialmente nos puede ayudar a disminuir algunos de los problemas que tenemos, como por ejemplo la escasez de disponibilidad de radiólogos, que es un problema mundial. También en mejorar la productividad del radiólogo, ya que nos puede dar alertas inteligentes dirigidas a las regiones de interés, nos puede hacer anotaciones y cuantificación automática de las imágenes, o comparación en tiempo real, por ejemplo, de seguimiento longitudinal. También nos puede hacer ayudar a ser más precisos, por ejemplo,
incluyendo información cuantitativa que nunca podríamos hacer como con la radiómica. Y luego también los fallos en el diagnóstico es un problema muy claro. Hasta en el 50% de pacientes con mamografía anual se espera un falso positivo en un periodo de 10 años y la IA nos puede ayudar a disminuir estos fallos porque realmente la IA no se cansa y si la utilizamos de forma adecuada nos puede ayudar a mejorar nuestro diagnóstico. Y luego también puede mejorar el pronóstico del paciente, ya que nos puede acelerar los diagnósticos, nos puede priorizar los casos más urgentes o nos puede dar aviso automático ante la ocurrencia de hallazgos inesperados. ¿Cómo se utiliza la IA en radiología? Bueno, a día de hoy tenemos varios aspectos. Una puede ser el triaje. A mí me gustan mucho las aplicaciones donde nos permite diferenciar los estudios normales de los patológicos. Creo que una herramienta donde lo que diga que es normal sea realmente normal nos ayuda a diferenciar muy bien los casos que tenemos que priorizar o no. Luego también priorizar en listas de trabajo los casos con hallazgos urgentes o positivos. Y luego tenemos todas las aplicaciones de IA interpretativa que nos ayudan a detectar patología, cuantificarla. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, un ejemplo de diferenciación de un estudio normal o patológico es la placa simple de tórax. En muchos centros no se informan. Si, por ejemplo, tenemos un programa que sea capaz de decirnos que un estudio es normal de forma importante, pues podemos decir que todo eso no se informe y que el resto sí se informe o se revisen por un radiólogo. Lo importante en este caso es que la sensibilidad sea muy, muy alta. También podemos utilizarlo de forma más compleja, como en este modelo de Siemens, que lo que hace es que clasifica de forma automática las resonancias magnéticas del cerebro como normales o anormales, y dentro de las anormales te avisa y te prioriza si hay algún hallazgo agudo, como un infarto, una hidrocefalia aguda, una hemorragia o efecto masa, por ejemplo. También otra de las cosas que nos puede dar la IA es darnos información que nunca seríamos capaces de hacer por nosotros mismos, como por ejemplo las segmentaciones automáticas del cerebro, la volumetría en múltiples regiones, y además nos permite dar información cuantitativa y longitudinal, tanto del mismo paciente como compararlo con modelos poblacionales. Esto es muy típico, por ejemplo, ahora mismo está muy de moda por todo el tema de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. También podemos hacer de forma similar para las lesiones de sustancia blanca. Nosotros lo utilizamos esto de forma estándar y además podemos asociar, aparte de detectar nuevas lesiones, volumetría lesional y cuáles son activas o no activas, podemos ver también si se asocia, por ejemplo, atrofia cerebral de determinadas regiones que puede ser un factor pronóstico. Hay otro tipo de herramientas que son más complejas, donde, por ejemplo, como en este prototipo de próstata, donde hay una segmentación automática de la glándula, que lleva mucho tiempo hacerlo de forma manual, donde también hay segmentación automática de las lesiones, que nos da el volumen lesional, que esto nunca lo damos los radiólogos, y que es un factor pronóstico independiente, nos detecta lesiones, nos clasifica un PIRATS, y nos puede generar incluso un informe de forma automática. El problema de este tipo de soluciones, en nuestra experiencia, es que ayudan al no experto, pero no al experto, y siguen teniendo una tasa de falsos positivos elevada. Pero te da, sin embargo, capacidad de volumen lesional, volumen prostático, incluso la medición automática de la densidad de PSA. Pero tenemos también herramientas que son revolucionarias. Esta, por ejemplo, hemos empezado a utilizarla hace poco, de United Imaging. Esta es una herramienta de segmentación automática de disecciones aórticas. Te disecciona el lumen de la luz falsa y de la luz verdadera de forma automática en todos los puntos. Te dice cuál es el volumen y el isocentro de la luz falsa o verdadera en cualquier punto y de forma global, y también te dice de dónde sale cada vaso, si de la luz verdadera o falsa. Todo este tipo de información es inabarcable para una persona, y esto es un modelo ya avanzado de una aplicación muy específica, y esto básicamente es lo que estamos viendo, que cada vez tenemos aplicaciones más complejas que hace unos años no la podríamos soñar. Aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo de
de una casa comercial que se llama A2C, Radiology AI, que te hace una generación automática de un informe a partir de hallazgos de TAC abdominopélvico. Voy a poner un vídeo que espero que se oiga, donde explica cómo funciona. Me parece Not all revolucionario. cases will have emergent findings, but radiologists still need to report them. In this case, we find a variety of minor findings such as an umbilical hernia, a hip arthroplasty with post-surgical changes, coronary artery calcifications in the heart, a non-obstructive kidney stone, hepatic steatosis, and aortic atherosclerotic calcifications. A2Z automatically generates instant prelim sentences for each of these findings, helping radiologists draft reports faster. Realmente podemos ver que es una herramienta que ve múltiples patologías en algo tan complejo como un TAC de abdomen y pelvis y genera un preinforme de manera automática. Not all cases Podemos ver, por tanto, que estamos ante el inicio de la posibilidad de un informe automático abarcando muchas de las funciones de un radiólogo. Luego también tenemos prototipos complejos que nos pueden hacer volumetrías, por ejemplo, hepáticas de forma automática, con segmentación automática de las glándulas, de los vasos, de las lesiones, nos permite calcular volumetría, también planificación de segmentectomía, hepatectomías parciales o completas o de terapia focal. Todo esto, incluso hacer seguimiento longitudinal. Todo este tipo de herramientas pues, nos dan unas posibilidades increíbles de cara a los cirujanos. También, por ejemplo, herramientas muy complejas para la planificación prequirúrgica de la embolización de aneurismas, para ver si hay que poner un diversificador o no, cómo sería qué número de coils pondría. Todo este tipo de software cada vez más complejo están disponibles. También se nos abre un mundo nuevo porque tenemos la oportunidad de dar información nueva que no explotamos habitualmente. A mí me gusta mucho la aproximación del cuidado oportunista con inteligencia artificial, ya que, por ejemplo, en un TAC de tórax, abdomen y pelvis podemos medir la osteoporosis por la densidad ósea, podemos medir la presencia de fracturas vertebrales, el enfisema, el riesgo cardiovascular midiendo de forma automática el calcio aórtico o coronario, el síndrome metabólico cuantificando la grasa visceral, también, por ejemplo, la sarcopenia, que es un factor independiente de mortalidad en un montón de tumores, o la cuantificación de la grasa hepática. Nosotros, por ejemplo, utilizamos este programa de Siemens, donde podemos medir hasta 7 parámetros independientes diferentes de forma automática. Hoy la radiología, la IA en radiología, de cualquier forma, más allá de la IA interpretativa, realmente está entrando, la forma de la que está entrando, y todos o casi todos la usamos, es dentro de los equipos. Y dentro de los equipos, por ejemplo, los nuevos modelos de resonancia magnética van a llevar una cámara integrada, como por ejemplo, igual que los TAC de última generación, y esto que nos va a permitir, pues nos va a permitir ser más reproducible y acelerar el flujo de trabajo del técnico. Nos va a permitir un posicionamiento adecuado y semiautomático de la antena, nos va a decir que no hay ninguna zona del cuerpo que choque, nos va a decir que la parte del cuerpo que estamos escaneando es la correcta, va a hacer el posicionamiento de forma totalmente automática y acelerar el flujo de trabajo. Ya sabemos también, por ejemplo, dentro de los equipos, las soluciones con Deep Learning han bajado de forma excepcional el ruido de la imagen, lo cual nos permite disminuir también la radiación de forma dramática y mejorar la resolución espacial. Y también en resonancia magnética pues, ha sido una revolución donde nos permite tener imágenes más nítidas, con menos ruido, disminuir los tiempos de adquisición de forma dramática y tener que repetir menos estudios. Por ejemplo, nosotros la reducción media que tenemos con este tipo de examen, de tecnología, pues por ejemplo una próstata en torno a un 30%, y así en prácticamente todas las exploraciones, lo cual te da un aumento de productividad al día de entre 5 y 6 pacientes. La próxima generación de soluciones de inteligencia artificial en resonancia magnética pues van a detectar el tipo de artefacto, nos van a decir cómo de severo es y nos van a proponer cómo corregirlo. Y esto también va a venir de forma inmediata al mercado. También podemos cuantificar de forma automática la función cardíaca, el strain,
tareas que son muy rutinarias, que nos llevan mucho tiempo. Esto lo tenemos ya con gran fiabilidad, es una realidad. Y la resonancia y las soluciones de inteligencia artificial a día de hoy se suelen integrar dentro del flujo de trabajo del PACS y del RIS a través de un integrador de inteligencia artificial. Y aquí se ha montado el modelo de negocio de venta más habitual, que son los marketplaces. A mí particularmente los marketplaces no me gustan, porque a mí me gusta elegir mi inteligencia artificial, no que me la elijan de un catálogo, sino que me gustaría tener un integrador propio y donde yo pueda integrar cualquier solución de inteligencia artificial, sea mía, de un tercero, la que más me interese. Una cosa muy importante de la inteligencia artificial es cómo se evalúa una herramienta de inteligencia artificial antes de meterla en el flujo clínico o de decidir si comprarla o pagar por ella o no. Nosotros hemos evaluado todas estas herramientas de inteligencia artificial el último año y nosotros siempre hacemos dos tipos de evaluación. La prospectiva, por parte de los radiólogos que le informan, y luego otra retrospectiva utilizando una base de datos propia con un patrón de oro. La prospectiva nos permite ver en un grupo de radiólogos seleccionados cómo se integra en el flujo de trabajo, si ahorra tiempo o no, y qué información genera esa ya en nuestra práctica clínica habitual. Por ejemplo, esto es de una evaluación que hicimos recientemente de una solución de segmentación y detección de patología automática de rodilla, donde ya pudimos ver en 91 casos, por ejemplo, que no cogían los estudios menores de estudios de menos de 1,5 Tesla. No funcionaba con los equipos de Canon o tampoco funcionaba en estudios con artefactos de movimiento. Y pudimos ver que tuvimos que corregir los resultados hasta en 70 de 91 pacientes, con una sobreestimación, por ejemplo, muy importante de la condromalacia o con errores graves en la valoración de los ligamentos. Después de esto, nuestra conclusión básicamente fue que no cumplían los requisitos para que nosotros utilizáramos esta herramienta. Por ejemplo, también la evaluación retrospectiva, que también es muy importante, te permite evaluar cuáles son los umbrales más adecuados según el uso que quieras dar, por ejemplo, de sensibilidad versus especificidad. Y también qué rendimiento tiene la herramienta en tu base de datos. Nosotros, por ejemplo, antes de integrar una solución de inteligencia artificial para mamografía, comparamos 3 herramientas, donde analizamos 164 estudios, con biopsia realizada en menos de 3 meses y 55 estudios sin lesiones sospechosas de malignidad. Pudimos evaluar las áreas bajo la curva, también la sensibilidad y la especificidad para lo que nosotros queríamos, que fuera un segundo lector. Si tú, por ejemplo, lo utilizas como segundo lector independiente, necesitas una herramienta con características diferentes, como si la quieres para un cribado poblacional, donde, por ejemplo, te interesa que sea muy sensible. Sin embargo, para segundo lector te interesa que sea algo más específica. Vamos a ir ya terminando. Vamos a hablar de un momento de los modelos grandes de lenguaje. Si yo le digo, por ejemplo, a ChatGPT que me diga en 200 palabras cuál es el valor disruptivo de la innovación en radiología, pues vemos que no habla de inteligencia artificial, inteligencia 3D, volúmenes de datos, detectar patrones imperceptibles, que es la radiómica, bueno, de todas las cosas de las que hemos estado hablando. En los modelos grandes de lenguaje son para mí los que están rompiendo la puerta del uso de inteligencia artificial en la práctica clínica, ya que pueden convertir con éxito informes complejos en informes, por ejemplo, comprensibles para los pacientes. También nos permiten hacer, por ejemplo, nos permiten generar desde la sección de hallazgos, por ejemplo, la sección de conclusiones de forma automática. También incluso las tenemos ya, como en este ejemplo que voy a poner, integradas dentro del reconocimiento de voz automática. Y nos permite que tú, dictando el texto libre, seas capaz de estructurarlo según una plantilla que tú tengas organizada. Y todo esto te lo hace en tiempo real y también te genera las conclusiones de forma automática integrado dentro del reconocimiento de voz. También te ayuda a definir mejor los diagnósticos diferenciales. Y todo esto, nosotros hemos trabajado mucho con modelos grandes del lenguaje, te permite, bueno, tienen que sean más eficientes, generación automática de informes, estructuración automática de informes, reducir la carga de trabajo. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos hace años una herramienta que te hacía protocolización automática de la resonancia de los TAC.
Pero, sin embargo, tienen problemas. Tienen problemas de que son modelos generales y tienen alucinaciones y son poco explicables. El problema, por ejemplo, de las alucinaciones es que si tú le das la definición de una fractura de tibia grado Shackle 4, pues solamente de cuando tú le pones el texto con esa descripción y le dices que cuál es la clasificación, pues por ejemplo solo te da una respuesta correcta de tres posibles, de las tres primeras que te da. Y entonces lo que hay que hacer es tener modelos entrenados. Estos modelos grandes de lenguaje, cuando tienen mucho sentido, es cuando tú lo entrenas con datos propios y con un objetivo. También tenemos otra forma de utilizar la IA generativa. Por ejemplo, te puedes generar una diapositiva tan magnífica como esta, cuando le digo que me haga una portada del valor disruptivo de la innovación en radiología. E incluso, si somos imaginativos, pues podemos hacer múltiples aplicaciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la generación de audio, de vídeo informe, y podrías escanearte tu cara, incluso ponerte más joven, como en este caso, y decirle a un paciente algo así como esto. Hola Manuela, soy el doctor Antonio Luna, y le voy a explicar su resonancia cerebral. Realmente las aplicaciones de la IA generativa son todas las que seamos capaces de imaginar. Por último, tenemos que hablar de la IA generativa multimodal, que son los modelos que mezclan visión por computador con modelos grandes del lenguaje. Esto es una nueva era en radiología. En los últimos 4 meses, 5 meses, hay una explosión en publicaciones de modelos de IA generativa multimodal. Y, por ejemplo, en este caso, que es simplemente uno de los múltiples que hay, un artículo en Radiology de hace 2 meses, un grupo de Harvard entrenó un modelo de IA generativa multimodal con 8 millones de radiografías de múltiples centros de 42 hospitales. Y lo importante de este modelo es que el informe generado automáticamente fue aceptado por 4 radiólogos hasta en el 70% de los casos de forma automática. Quiere decir que 70% de las veces los radiólogos estaban de acuerdo 100% con el informe generado, y en pacientes con múltiples patologías como las que estamos viendo. Es muy importante que cualquier modelo de IA que utilicemos sea explicable, que tengamos mapas de calor, como en este caso, que tengamos cajas que nos indiquen dónde está la patología, para evitar sesgos, para evitar para saber cómo funciona la inteligencia artificial y que no haya correlaciones espurias. Por ejemplo, se ha demostrado que en múltiples modelos de placa de tórax muchas veces se asocia, uno de los criterios que asocia los modelos para decir que un paciente tiene una neumonía era la presencia de la D de decúbito, porque el paciente estaba tumbado. Es verdad que cuando un paciente está tumbado tiene más probabilidades de estar enfermo, pero nunca un radiólogo diría que porque esté en decúbito tiene más probabilidades de tener una neumonía. Bueno, como conclusiones, realmente la digitalización es algo imparable en el mundo y en la salud. Es obligatorio para el radiólogo cabalgar este tsunami del Big Data y la IA. Lo que llamamos la radiología 4.0, la puerta de entrada de la era digital en los sistemas de salud. Tenemos la oportunidad para convertirnos en un factor central y expandir nuestro liderazgo en los sistemas de salud, y que cada organización debe evaluar y afrontar de manera optimizada esta transformación digital y la integración de soluciones de IA. Muchísimas gracias. Antonio, muchas gracias. Pues definitivamente, como siempre, completa tu presentación, muy clara. Yo creo que, como les dije al comienzo, pues una cosa es, no sé, estar informado por muchos medios de la inteligencia artificial. Otra cosa es usar la inteligencia artificial y, sobre todo, usarla con responsabilidad en nuestro nuevo paradigma, que es la medicina de precisión y personalizada. Pues si queréis colocar las preguntas. Sin embargo, pues Antonio, pues me voy a atrever mientras salen las preguntas, pues primero gracias, como siempre, un profesor que básicamente nos sitúa en el contexto y en el uso práctico de, como ya
ya lo vemos en mucho tiempo y con uso real. Eh, Nos aclaraste bastante y la pregunta que siempre nos hacen, y bueno, es que la inteligencia artificial reemplazará a los radiólogos. Nos dejaste muy claros que ya convivimos con ella y que tenemos como puerta de entrada a la inteligencia artificial y a los hospitales en tecnología, tenemos una oportunidad y debemos ser claros con ello. Pero, ¿cómo ves tú el radiólogo a 5 a 10 años, Antonio, ya con la venida de los agentes de inteligencia artificial? ¿Cómo ves tú la práctica real del radiólogo a 5 años, pongámoslo mejor, 5 años? A ver, yo creo vamos a ver, difícil predecir. Es difícil predecir. Te hablan de que el 80% de las profesiones en 10 años van a ser transformadas o incluso pueden desaparecer, como las que conocemos. Con lo cual, pues realmente difícil. Sí que veo al radiólogo muy tecnificado, veo al radiólogo como teniendo que explicar por qué son los resultados que dan toda esta inteligencia artificial. Y lo que sí que es fundamental, aparte de saber muy bien elegir cuáles son las tecnologías que vas a integrar en tu departamento, también correlacionarlas con la historia clínica y con los equipos multidisciplinares, ¿no? Que cada vez tenemos que trabajar más. Pero sí que es verdad que tener informes automáticos creo que ya hemos visto que la tecnología ya está aquí, estamos en la versión 0 o la versión .1, o la versión 1, pero esto va a ir muy rápido y realmente nuestro papel no va a ser ya más el de diagnosticadores, sino el de dar información relevante al clínico, responder preguntas y dar información relevante y tener dar el conocimiento, o sea, darle soporte al soporte que ayudan. Y probablemente otra de las vías que creo que se va a abrir es la terapia guiada por imagen, y que tengamos nuestros propios pacientes. Creo que también será otra de las claves del radiólogo del futuro. Muy bien, Antonio. Antonio, una pregunta y pues hiciste énfasis en la calidad de los datos. ¿Cómo haces tú para tomar la decisión en Health Time? Ya nos explicaste un poco de cómo clasificas y cómo validas primero las herramientas y evalúas las herramientas, pero ¿cómo ves la calidad de los datos en general con esa explosión y oferta y sobreoferta, diría yo, de herramientas repetidas de inteligencia artificial en temas de validación? ¿Cómo es esa parte práctica en medir la calidad de los datos, de dónde vienen las herramientas, etcétera? Sí, a ver, yo lo primero que hay que hacer cuando tú quieres integrar una herramienta de inteligencia artificial es saber para qué la quieres. Porque, por ejemplo, hablando de dos muy fáciles, una placa de tórax no es lo mismo en un departamento donde tú informas todas las placas de tórax, donde tú necesitas una herramienta probablemente no tan sensible, sino más específica, que una donde tú, por ejemplo, no estás informando las placas y la quieres dar de soporte al servicio de urgencia o de neumología. Ahí lo que te interesa, como lo va a haber gente menos experta, es que la que sea normal sea realmente normal y la patológica puede asumir, como pasa ahora mismo, un 30% de falsos positivos, sabiendo, y tienes que decidir con esos falsos positivos qué vas a hacer, si van al departamento de radiología todas las positivas o esperas que ellos vengan con los que tengan dudas. Es decir, y pasa igual en mamografía, ya he puesto el ejemplo, no es lo mismo si tú quieres hacer una herramienta de cribado, en cribado primario o en cribado poblacional de un cáncer de mama, si tú utilizas una herramienta de inteligencia artificial para separar las normales e informarlas más tarde de las patológicas e informarlas inmediatamente. Necesita una más sensible. Sin embargo, si es como segundo lector, puede ajustar los umbrales para ese uso. Y entonces Excelente. esto al final tú tienes que saber para qué utilizas la herramienta, y una vez que sepas para qué quieres utilizar la herramienta, tienes que conocer cómo se ha entrenado y probarla en tu base de datos para ver que se ajusta a lo que tú quieras. Una de las cosas que la gente no sabe, o en general, es que tú puedes tocar los umbrales de la herramienta. Puedes cambiar habitualmente su sensibilidad, su especificidad y ajustar el resultado final también dependiendo de lo que tú necesites. Sí, y en ese orden de ideas, Antonio, sobre todo cuando tú sabes que los datos se pueden
manipular y el sesgo, hasta los sesgos de la herramienta se pueden manejar. ¿Cómo ves tú la parte no solamente ética, sino contractual y legal, que pues todavía hay muchos vacíos en ese tema? ¿Cómo lo has visto actual y cómo lo ves a futuro? O sea, la parte legal y normativa para el uso de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros estamos en Europa, que es la legislación más dura, y la que viene parece que va a ser más dura. Realmente creo que yo estoy de acuerdo en que la propiedad del dato debe ser del paciente, pero el problema es que esto no puede limitar el uso de la inteligencia artificial y la generación de la inteligencia artificial. A día de hoy, nosotros, por ejemplo, para utilizar datos pedimos permiso específico, un permiso general en el consentimiento informado, pero si, por ejemplo, como se habla en la nueva ley de inteligencia artificial en Europa, va a pedir que cada vez que utilice un dato pida un permiso específico al paciente, esto lo haría inabordable. Entiendo que no será así finalmente porque sería imposible. Es verdad que hay que hacer un uso ético de los datos. Esto, al final, el dato a día de hoy, como hemos visto por los entrenamientos supervisados de la IA, es fundamental. Y tú realmente, si das datos para investigación o a un vendedor de IA para reentrenar su producto, tú tienes que tener también algún tipo de beneficio a cambio, o meses gratis de la herramienta, o el acuerdo que sea, o co-desarrollo o lo que sea. Pero realmente, si queremos desarrollar IA, tenemos que dar feedback inmediato y continuo a los vendedores. Por eso, por ejemplo, el modelo de creo que a día corto plazo, los modelos semi-supervisados como el aprendizaje activo van a tener un papel fundamental, y cuando te vendan una herramienta hay que reportar cuáles son los problemas, porque si no, el conocimiento no avanza. Sí. Y bueno, hay un tema también que se genera de eso y es el uso práctico de las herramientas y cómo ves tú la interoperabilidad de los sistemas y cómo lo haces de manera práctica en Health Time, o sea, entre que se hablen pues todos los sistemas y que tengan disponibilidad sobre todo al momento de usar las herramientas. Yo básicamente creo que el principal escollo a día de hoy de la integración de la inteligencia artificial, sobre todo en la herramienta interpretativa en los flujos clínicos de trabajo, es el mayor obstáculo para su implantación clínica. Nosotros muchas veces hemos tenido tecnología que nadie la usa, no la usa porque todo lo que sea más de un clic o cero clic no se utiliza. Yo, por ejemplo, si una herramienta manda una captura, una herramienta, digamos, por ejemplo, que detecta nódulos pulmonares, me manda una captura al PACS, perfecto, y ve 3 nódulos y el radiólogo solo ve 2 o solo cree que hay 2, le mandamos al clínico la captura del PACS y en el informe vienen 2. ¿Y ahora quién es más listo, el radiólogo o la inteligencia artificial? Yo ese tipo de cosas nunca, yo por ejemplo, todo lo que sea que esa información no aparezca directamente en el informe del radiólogo y el radiólogo tenga que editarlo, borrarlo o cambiarlo o aceptarlo, creo que no sirve para nada, porque puede generar confusión en muchos casos y es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Entonces, todo lo que no es una integración perfecta en el flujo de trabajo, en cada Sí, departamento, en cada organización es uno, y para eso necesita integradores de IA que sean muy flexibles. Y, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado el nuestro propio porque no encontrábamos en el mercado ninguno que nos permitiera hacer todas las cosas que necesitamos. Una mamografía de segundo lector, pues yo creo que aparezca después de que haya finalizado el informe el primer radiólogo, no antes, porque si no, ya lo está, ¿no? Ya le está creando un seco, por ejemplo. sí, esta parte de la integración es fundamental y yo creo que es un punto crítico. Y otro que yo quería, pues un comentario y es, en Latinoamérica en general, bueno, en el mundo tenemos problemas de, de cómo monetizar y sobre todo tener muy claro el coste, o sea, y definitivamente que no represente un valor adicional grande, simplemente yo pago por una información adicional. Entonces, cómo de manera práctica
tú evalúas o cómo haces para rentabilizar esas herramientas y que vayan uno por el lado de optimizar el tiempo del radiólogo y otras de precisión, que generalmente yo las divido así. No sé cómo tú haces, pero... A ver, yo desde el punto de vista económico, ¿no? Como empresa privada o por cualquier organización, hay herramientas que se pagan solas, que es fácil ver el retorno de la inversión, como por ejemplo las que hemos visto de inteligencia artificial en TAC con resonancia magnética, te permiten mayor calidad o hacer más pacientes, con lo cual si haces 5 pacientes más al día, sabes cuánto más facturas o cuánto más quitas tu lista de espera y cuánto te cuesta la herramienta, y es fácil sacar, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en todas nuestras resonancias utilizamos inteligencia artificial, siempre. Eh, Luego hay otras, que son las interpretativas, que no te van a pagar más por esa prueba, y ahí tienes que medirlo en ahorro de tiempo o en mejora de calidad, y que puedas atraer más pacientes o mayor eficiencia en tu departamento o que un radiólogo te informe más. Y estas son mucho más difíciles de medir. Y luego están las que dan información nueva, como la que hemos visto de cribado oportunista. Eso sí que dan una mayor calidad, también generan posiblemente más algún problema además porque generan más pruebas para el paciente, pero también potencialmente un beneficio, ¿no? Entonces, cada herramienta hay que evaluarla con una aproximación totalmente distinta. Nosotros, al final, estamos invirtiendo en la de aumento de productividad, en la de detección cuantitativa automática de información que no es posible hacer por un humano, como por ejemplo la volumetría cerebral o la esclerosis múltiple, y luego también todas las de radiología simple y mamografía. Estas creo que también te ayudan bastante. Sí, Sí, específicamente Continuamente. las de medición específica y algunas mediciones, Fractura, sobre todo para el seguimiento de pacientes. Y bueno, pues Doc yo Marín, creo tenemos que unas preguntitas por bastante... aquí. ¿Sí? Ah, bueno, si quieres las puedes realizar. Listo. Doctor Luna, hay 4 preguntas con las buenas tardes para todos. Precisamente hay alguien que pregunta algo que está encadenado con lo que acaba de responder el doctor Luna. Y pregunta a una persona y dice, ¿cómo poder identificar qué tipo de inteligencia artificial va a ayudar a mi centro de radiología a ser más eficiente? Me especializo en tomografías de pecho y resonancias de cabeza. He visto varias propuestas, pero en todas aseguran que me van a solucionar los problemas de tiempos con mi grupo de radiólogos. Entonces acá la pregunta está un poco más dirigida, es cómo analizar o cómo detectar qué tipo de inteligencia artificial definitivamente es la que va a ayudar a tener como esa optimización en tiempos con los radiólogos. Nosotros, o sea, a ver, realmente de la interpretativa es más difícil de ver. O sea, ya hemos comentado, yo soy un fan de todo lo que son soluciones de procesamiento de lenguaje natural, de procesamiento de modelos grandes del lenguaje, porque, por ejemplo, generación o automatización de protocolos en TAC y resonancia, eso te hace mucho más eficiente. Nosotros en nuestra organización fue el equivalente a quitar 7 personas de un trabajo que nadie quería hacer, asignar un protocolo, generación automática de conclusiones, generación de alertas, que por ejemplo tú le digas a un paciente que se te hace un control un año y al año te avise de que ese paciente no ha sido citado. Por ejemplo, eso mejora el sistema de salud. Ver correlaciones en patologías que no esperas, por ejemplo, enfermedades sistémicas, buscando nubes de palabras, poder dar diagnósticos que nadie espera dentro de los informes radiológicos. Creo que son las más eficientes y las que tienen un mayor y son más fáciles de implementar. Todas las de IA interpretativa, uno, depende de lo bueno que sea, y dos, depende de cómo funcione en tu departamento. O sea, cada departamento tiene una carga diferente en el grupo de trabajo, una especialización diferente, y cómo se trabaja y cómo se integra en el flujo de trabajo cambia completamente realmente cómo se utilizan. Por ejemplo, nosotros en las de cáncer de próstata que he enseñado, al experto no le aporta nada salvo la volumetría de la glándula. Cuando detecta lesiones, casi lo hace más lento que ellos. Sin embargo, a un residente o a una persona que esté empezando a entrenarse, le da seguridad. Entonces, cada herramienta puede tener su hueco, pero depende del entorno. No es fácil, no hay una solución para todo. Perfecto, eso es importante. Gracias, doctor. La segunda viene de Federico Olivera Plata y dice, estimado doctor, me interesa conocer los modelos, los procesos de validación de estos modelos de lenguaje. ¿Qué empresas, algoritmos usted considera para cada área mejores que ya estén validados con grandes grupos de pacientes? Bueno, esto hay soluciones ya en el mercado. Ahora mismo prácticamente
El tema de los modelos grandes de lenguaje están entrenados para tareas específicas. Con la tecnología actual, los generalistas no funcionan lo suficientemente bien. Y ahora lo que estamos viendo, como por ejemplo esta solución que he enseñado yo, que ya hay varias similares en el mercado, integrada en el micrófono, son modelos entrenados específicamente para radiología. Unos basan en ChatGPT, otros en Gemini, otros hay múltiples. Nosotros trabajamos con modelos entrenados más que modelos grandes de lenguaje en procesamiento del lenguaje natural, en modelos Transformers y BERT. Hay múltiples tecnologías, no es que sea una mejor, se trata también de cómo esa tecnología la entrena específicamente para algo. Y entonces esto depende una vez más de los datos y de cómo haya sido creada esa red. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan si el webinar está siendo grabado. Sí, va a ser grabado y al mail de registro que hicieron para asistir a esta sesión se les hará llegar la grabación. Doctor, hay otra pregunta y dice, estimado doctor, ¿considera usted que el paciente se fiará más del informe automatizado por la IA que por uno razonado por profesional o profesionales? Bueno, el paciente dirá lo que le diga a su médico. El tema, aparte del paciente, es que crea el peticionario. Por eso, tanto el paciente como el peticionario tenemos que explicarle muy bien en qué se basa nuestro informe con la IA integrada y cómo funciona esa IA y por qué se puede fiar de la IA o cuándo no se puede fiar de la IA. Entonces, porque la IA no es perfecta, igual que no lo somos nosotros. Entonces, creo que esa es la clave. Y esto de la IA explicable es algo muy importante, saber cómo funciona un modelo y cómo se lo transmitimos esa información y por qué tomamos una decisión a favor o en contra de la IA nosotros al final, porque la IA nos da soporte, no debe tomar la decisión final, por lo menos no con las soluciones actuales. Perfecto, doctor. Pregunta Daniel Medina. Buenas tardes. ¿Qué conjunto o fuentes de datos abiertos recomendarías aprovechar para proyectos de radiología? Bueno, hay múltiples bases de datos, esto es muy abierto, depende del modelo que quieras entrenar. O sea, hay algunas bases de datos que están muy bien, están todos los concursos que hacen y bueno, la RSNA, por ejemplo, tiene varias bases de datos, hay bueno, de múltiples organizaciones. Pero al final, esos datos hay que ver bien cómo están etiquetados, si lo utilizas o si tú lo vas a etiquetar. Hay múltiples fuentes, depende de para qué. No es lo mismo si vamos a hacer un modelo hepático, donde no hay prácticamente datos libres, que si para placas de tórax, que por ejemplo tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, después del COVID. O sea, depende de la aplicación y al final también va a necesitar una base de datos propia. Esa también es mi experiencia. Y luego, base de datos que están compartiendo varias organizaciones. Por ejemplo, en Europa hay una iniciativa de tener una base de datos gigantesca, no solo de radiología, para oncología. O sea que, bueno, esto cada vez, digamos que el uso del dato federado, compartido entre múltiples organizaciones, creo que va a crecer, porque es la única forma de que la IA sea democrática. Gracias, doctor. Una última pregunta. Dice doctor Luna, ¿existe alguna certificación ISO que asegure la calidad de los algoritmos de inteligencia artificial para radiología? Bueno, todavía la validación de la inteligencia artificial está en evolución. En Europa tenemos el certificado CE y hay diferentes categorías que han ido cambiando. Ahora está la certificación IVDR, en Estados Unidos está la FDA con diferentes también niveles. Según lo que haga, la clasifican de una forma o de otra. En Japón tiene su propio ente certificador. Hay múltiples. Sí que es verdad que realmente para uso clínico todo lo que sea comercial debe estar certificado. En Latinoamérica es más laxo con la legislación, pero para transmitir mayor seguridad yo sí que diría que como mínimo que tenga certificación C o FDA sería un buen inicio para tener claro que al menos tiene unos resultados coherentes. También nuestra experiencia personal es que la mayor parte de las herramientas, cuando lo utilizamos en nuestra práctica clínica, los resultados no son los mismos que venden, desgraciadamente. Gracias, doctor Luna. Doctor Marín, ya con esto vamos finalizando nuestro webinar. Yo creo que Antonio también está sobre el tiempo, de verdad que muchas gracias. Yo sé que estás ahorita de
conferencista en Argentina, agradeciendo siempre tu tiempo, tu amistad y bueno, el acompañamiento y siempre esa guía académica que representas para Latinoamérica. Pues nada, Muchas gracias y muchísimas muchas gracias a todas las personas que se conectaron y pues nada, dispuestos a ampliar los temas, específicamente en esta área que yo creo que todos estamos aprendiendo. Pues muchas gracias por la invitación, Jorge. Ya sabes que eres más que un amigo. Y gracias a IMEX y a todos los asistentes. Claro que sí. Hasta luego. Por último, doctores, tenemos una encuesta para nuestros asistentes. Es muy sencilla, son 5 preguntitas. Vamos a proyectar un código QR para que ustedes lo puedan tener en pantalla, que podamos de verdad poder ayudarnos en esta mejora. Es una mejora muy amplia para nosotros, saber qué vamos a tener de cara al futuro. Son 5 preguntas que mientras ustedes escanean su código QR, pueden irlas resolviendo. Son de selección múltiple, 2 de introducir los datos, de ser texto. Y recordándoles nuestras redes sociales, estamos presentes en Instagram, estamos presentes en LinkedIn, estamos presentes en Facebook, donde tendrán toda la información acerca de nuestras soluciones en radiología, de lanzamientos, de novedades que estamos teniendo en IMEX, que tenemos casi semanalmente, noticias para ustedes. Y también, por último, invitarlos a contactarnos si tienen alguna validación por hacer con nuestros softwares, bien sea Aquila Plus. Tenemos acá una asesoría personalizada. Pueden escanear también este código QR y hacernos llegar sus inquietudes y el equipo comercial estará dispuesto para ayudarles. No siendo más, doctores, de verdad les agradecemos todo su tiempo. De verdad, doctor Luna, muchas gracias. Muy Muchas valioso el gracias, tiempo. muy amable. Doctor Muchas Marín, gracias. igualmente, muy valioso el tiempo. A todos los asistentes, muchísimas gracias. La grabación será enviada y que tengan una feliz tarde. Gracias a todos. Gracias a todos, que tengan una feliz tarde, que estén muy bien.